Buenas tardes, somos Batilana Nutrición y vamos a empezar en 10 minutos. Gracias.
Muy buenas noches, batiseguidores de Facebook y criadores de nuestro amado toro de pelea de Arequipa. Un agradecimiento muy especial a Distribuidora Rusbelia, quien ha hecho posible la charla del día de hoy. Es muy grato tener al doctor Carlos Gómez Bravo con nosotros. Él es director técnico de Batilana Nutrición, profesor principal e investigador de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es doctor en nutrición animal y hoy nos acompañará en la charla. Lo dejo en el uso de la palabra. Buenas noches. Por favor, me confirman si se transmite bien la voz. Adelante, por favor, me confirman si se transmite bien. Buenas noches. Tengo gusto de participar en esta presentación. Espero también que a los participantes les sea de utilidad. Por favor, comienzo con la primera vista. Vamos a tratar el tema de los toros de competencia, llamado también de pelea, que se trabaja principalmente en la zona sur del Perú, en Arequipa. Por supuesto, al final de la presentación va a haber la oportunidad que estoy esperando. Ojalá participen intensamente con preguntas, comentarios, que en la medida de mi posibilidad voy a tratar de responderlo. Entonces, ustedes ven en esta proyección al animal que es de nuestro interés. Ese animal, para que estemos satisfechos de su respuesta en la cancha, necesita tener varias condiciones que ustedes como criadores le proveen. Le proveen salud. Es muy importante que el animal tenga su programa preventivo de sanidad. Ustedes le proveen confort, le proveen un ambiente donde el animal se proteja de la lluvia, se proteja del excesivo calor. A este animal también hay que proveerle una nutrición apropiada. Igual como nosotros, si queremos que un niño se desarrolle a su adecuada talla y peso, hay que alimentarlo apropiadamente. El toro es exactamente lo mismo. ¿Qué significa? El toro necesita nutrientes que son proveídos por los alimentos. Los alimentos, como ustedes ven a la mano derecha, pueden ser los forrajes. En algunos casos damos concentrados. Y estos concentrados tienen generalmente, o deberían tener, minerales y vitaminas. Y a veces, inclusive, cuando creemos que pudieran ser poco en el alimento, los inyectamos o lo damos vía oral. A todos estos los conocemos como nutrientes, las vitaminas, los minerales, la proteína, la energía. Quiere decir que este toro, que es el animal de nuestro interés, nosotros tenemos que darle alimento porque los alimentos son el vehículo, son el proveedor de nutrientes. Va a haber alimentos que son principalmente energéticos. Por ejemplo, el maíz. Va a haber alimentos que son principalmente proteicos. Por ejemplo, la torta de soya. Y va a haber otros que tienen muy poca o ninguna proteína y energía. Lo que tienen son minerales. Por ejemplo, el carbonato de calcio. Entonces, una alimentación apropiada significa darle al animal un conjunto de alimentos que le permita al animal recibir los nutrientes que el animal necesita. Que en este caso ustedes ven en la gráfica los nutrientes que el animal requiere. Ahora, un toro joven, ustedes conocen que gana peso, gana talla. A eso se llama crecimiento. Un toro adulto
ya no crece. Obviamente se puede engrasar, aumenta de peso, pero ya no aumenta en talla. ¿Okay? Pero ese toro, algún criador en un momento lo tiene en descanso, quiere decir hace poco ejercicio físico, pero en otro momento lo está preparando para salir a la cancha, hace más ejercicio físico. Quiere decir que ese mismo toro que pesa 1000 kilos de peso, a veces requiere alimento solamente para mantenerlo. No gana ni pierde peso, tampoco hace ejercicio. En otro momento ese animal de 1000 kilos, además de lo que se requiere para mantenerlo, necesita algo adicional porque ustedes lo están poniendo para hacer ejercicio físico. Entonces, no todos los toros se alimentan igual. Depende qué cosa está haciendo el animal. ¿Está solamente manteniéndose o está manteniéndose y además haciendo ejercicio? De acuerdo a lo que me ha comentado el señor Mesa, por razones que todos conocemos, los toros en Arequipa están en mantenimiento. Porque no tiene mucho sentido hacer demasiado ejercicio físico porque no van a salir a la cancha. Entonces, lo que vamos a tratar de cubrir es cómo alimentar eficazmente a estos animales, porque sabemos que están principalmente en mantenimiento. Ahora, alimentar significa cuánto de forraje, cuánto de concentrado, tengo que agregarle un suplemento vitamínico mineral o no. De tal manera que ese animal, si bien no está haciendo ejercicio físico intenso, tampoco quiero que pierda peso o entre en problemas de salud por falta de una adecuada alimentación. Adelante, por favor. La siguiente vista. Entonces, ese alimento tiene que proveerle esos llamados nutrientes. Y eso significa cuánto del alimento, para que cubra lo que el animal requiere. Adelante. La siguiente vista, por favor. Entonces señalaba que el alimento puede ser el forraje y siempre tiene que comer forraje el animal. Estos son rumiantes. Los rumiantes indispensablemente necesitan recibir forraje. Estamos en Arequipa, ustedes están en Arequipa. Si fuera un forraje como alfalfa, un animal en mantenimiento, y ustedes saben mejor que yo, no requeriría concentrado. Sería suficiente, más bien sería excesivo y podría entrar en problemas inclusive de timpanismo. Entonces, he entendido que lo que se acomoda mejor desde el punto de vista de la respuesta del animal y desde el punto de vista económico, porque si bien son animales que ustedes le tienen mucho cariño, son parte de su desarrollo para darle comodidad y disfrutar del animal, se ha visto que la provisión de otro tipo de forraje que tiene más disponibilidad y menor costo, como por ejemplo la chala de maíz, sea fresca o ensilada, o un heno de avena, ambos son alimentos buenos, pero no suficientes para cubrir la demanda de mantenimiento del toro que ustedes están trabajando. Sea que un toro de 800 a 1000 kilos o un toro de 1000 a 1200 kilos. Si nosotros trabajamos con forrajes de mediano o pobre valor, necesitamos complementarlo porque ese forraje no alcanza en energía, proteína, minerales y vitaminas y debe complementarse con lo que llamamos un concentrado. ¿Qué cosa es un concentrado? Un conjunto de ingredientes que en conjunto complementan lo que al forraje le falta. Repito, si ustedes tuvieran un ryegrass trébol de buen crecimiento, ustedes tuvieran una alfalfa en
inicio de floración, ustedes no estarían concentrados en un toro de mantenimiento. Pero si ustedes van a trabajar con un forraje como un heno de avena o van a trabajar con chala, no es suficiente, requiere complementarse. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuáles son los dos primeros componentes que quiero revisar con ustedes? Uno es la proteína. La proteína está hecha de aminoácidos y esos aminoácidos son lo que requiere el animal, justamente para funciones como mantenimiento, ejercicio y si es un animal joven, para el crecimiento. Además, ya señalé que necesitan combustible. Cuando ustedes se movieron en el auto, tuvieron que gastar combustible. Le provee energía al auto. En este caso, los alimentos le proveen combustible, le proveen, por lo tanto, energía al animal. ¿A qué se llama un alimento correcto? Disculpen, solamente le da proteína. ¿Es eso correcto? No, necesita también su porción de energía. O viceversa, le doy bastante maíz. Es bueno energéticamente, pero es pobre proteicamente. Una alimentación correcta significa cantidades suficientes de proteína y energía proveída por los alimentos que le proporciona al animal. Adelante, por favor. Además, hay que retroceder. Señalé que es importante el suministro de minerales y vitaminas. Es como nosotros, ustedes conocen un sinnúmero de suplementos minerales vitamínicos que forman parte de un complemento de lo que nosotros consumimos diariamente en los alimentos. Esa misma situación ocurre en los animales que estamos trabajando en esta presentación. Tienen una serie de consecuencias cuando los minerales y vitaminas no se están dando en las cantidades apropiadas de acuerdo a lo que requiere el animal. Entonces, al animal requiere una cierta cantidad de fósforo. Perfecto. Si el alimento es pobre en relación a esa cantidad, el animal va a tener una deficiencia de fósforo. Y como consecuencia de eso, hay una serie de efectos que no son buenos para el animal. Por lo tanto, me debo preocupar en complementar. Señalé que también los toros pertenecen a esa categoría de animales que son los rumiantes. Los rumiantes, desde que evolutivamente se desarrollaron sobre el planeta Tierra, lo hicieron consumiendo forraje. Su aparato digestivo está acomodado para, a partir de forraje, sacar energía, sacar proteína, crecer, desarrollarse. De tal manera, es una máquina que necesita forraje como parte de su alimentación. Yo no lo puedo alimentar como cerdo o como pollo, porque a ese alimento le falta eso que tiene el forraje que se llama fibra. Por lo tanto, en los rumiantes, el toro del cual nos estamos tratando hoy día requiere una cantidad suficiente de forraje, porque ese es el aportante de eso que necesita el animal, que se llama fibra. Cuando la cantidad de fibra, que es lo mismo decir la cantidad de forraje, no es la suficiente, ocurre un problema muy común en alimentación de vacunos, que es la llamada acidosis ruminal. Adelante. La siguiente vista. Ok. He señalado que los animales necesitan nutrientes. Y he señalado que no todos los animales que pesan 1000 kilos requieren igual cantidad de nutrientes. Voy a poner un ejemplo, la raza. Hay razas que tienen más músculo y menos grasa en el cuerpo. Y hay otras que es lo contrario. Esa diferencia en composición del cuerpo genera diferencias
en qué alimento o qué cantidad de alimento o qué tipo de alimento le debo dar al animal. También depende de aspectos como, hoy yo tengo ya el forraje y tengo el concentrado. ¿Cómo lo suministro al ganado? ¿Pico el forraje o lo doy entero? ¿El concentrado lo doy una vez al día o lo doy dos? ¿La cantidad que le doy en la mañana es igual a la cantidad que le doy en la tarde? Dependiendo de ese manejo del alimento, yo ajusto la característica del alimento que le doy al animal. También he señalado muy importante, ustedes protegen al animal, por ejemplo, del estrés calórico, pero no todos lo protegen de la misma eficacia. Entonces, si tiene un animal estrés calórico, yo tengo que ajustar el alimento para, en la medida de lo posible, contrarrestar el efecto negativo sobre el animal del estrés calórico. Ya señalé otro ejemplo, un animal joven, un animal de 400 kilos probablemente, versus un animal de 1000. ¿Por kilo de peso requieren lo mismo? No, porque el animal joven además está en crecimiento. El animal adulto no está en crecimiento, por lo tanto, por kilo de peso requiere menos. También es importante la condición corporal. Yo compré un toro de un vecino amigo de ustedes, pero este amigo no le prestó atención a sus animales durante los últimos meses. La consecuencia es que es un animal delgado. Cuando yo lo alimente, voy a tener que alimentarlo en parte para mantenerlo, pero en parte para que gane peso y se ponga en la condición que yo quiero y debe estar. Lo opuesto, lo compré de un amigo y este amigo era sumamente dadivoso. El animal estaba sobrepesado. Con eso no va a rendir en la cancha. Tiene que entrar en dieta. Por lo tanto, la alimentación de ese animal depende de la condición corporal. Y ustedes conocen mejor que yo, hay animales como en caballos que medran más, con poco van muy bien. Hay otros animales con ese mismo poco, a pesar de pesar lo mismo, se vuelven miserablemente delgados. Entonces, eso es muy importante, el aforismo latino, ojo del amo engorda al ganado, es muy importante en ese sentido. Habrá muchas reglas, muchos ciencia en el tema de nutrición, habrá muchos documentos de varios kilos de peso en muchos idiomas, pero al final son solamente guías que tienen que ser ajustados por el criador. El proveedor, como Rusbelia, puede decirle, con este alimento, si usted le da 4, al animal le va a ir perfecto. Es su mejor guía, pero el criador deberá ver a su animal, oye, con 4 no está en el peso que yo quisiera. Habrá que darle un poco más. Es igual como nosotros en humanos, o sea, los 10 humanos comen lo mismo, unos tienden a engordar más que los otros. A eso se llama variabilidad individual, variabilidad entre individuos. Por lo tanto, yo que los alimento a esos 10 individuos, tengo que ajustar de acuerdo a la condición corporal de cada uno. Adelante. Siguiente. Por ejemplo, el concentrado de mantenimiento que el socio Rusbelia trabaja en Arequipa con ustedes, tiene un producto con una combinación interesante de ingredientes. No es lo mejor tener un aportante de proteína. Es bueno tener más de uno. Eso se llama la complementación. Una fuente proteica nunca es totalmente perfecta. Por lo tanto, si yo tengo 2, voy a tener mejor alimento. Y si ustedes ven ahí, el alimento tiene torta de soya y tiene pasta de algodón. Ambos que se ha escogido porque hay una muy buena probabilidad de adquirir un ingrediente porque hay en el mercado y porque los niveles de inclusión en el concentrado son muy seguros. Por lo tanto, es un alimento que tiene 2 fuentes proteicas. Además, tiene varias fuentes energéticas. Tiene maíz,
tiene cebada, tiene polvillo de arroz, tiene afrecho de trigo. Entonces tenemos un alimento con varias fuentes energéticas y con 2 fuentes proteicas. Eso me da una seguridad en el alimento. Si un alimento tiene alguna variación, quincena versus el otro, no es el único ingrediente. Va a ser bien piña que todos fracasen a la vez. Por lo tanto, la complementación de ingredientes es una seguridad para el alimento, mejor. Pero además tienen, miren, un conjunto de ingredientes complementarios. Tienen lo que yo llamé minerales y vitaminas. Tiene un mineral o un aportante de minerales como el carbonato de calcio. Tiene otro aportante de minerales como la sal, cloruro de sodio. Ok, entonces tiene varios aportantes de minerales. Además tiene un aportante en lo que llama minerales y vitaminas. Las vitaminas que conocemos requiérese para complementar los ingredientes que están colocados en el concentrado y el forraje que típicamente el criador le provee a su animal que está tratando de manejar apropiadamente. Pero además tiene otros ingredientes, fíjense ustedes, que a eso le llamamos complementos de utilidad específica. Por ejemplo, el secuestrante de micotoxina. Las micotoxinas lamentablemente están frecuentemente en los alimentos que nosotros damos a los animales y le produce un problema de salud. Tal vez el lote de hoy día no, pero el lote de mañana sí. Por lo tanto, un seguro de calidad del alimento es ponerle algo que reduce la posibilidad que la micotoxina cause daño. Además tiene un producto que se llama sesquicarbonato de sodio, que es, disculpen que use un sal de Andrews, es un regulador para que el rumen, que es donde se digiere el alimento, no tenga problemas en digerir adecuadamente el alimento. Y lo voy a extender un poquito más luego. Además tiene levadura, que también contribuye a una buena digestión en el estómago del animal. Entonces el conjunto es un paquete de varios compuestos. La mayoría provee nutrientes y otros son complementos para mejorar la eficacia del total de paquete que está recibiendo el animal en eso que llamamos concentrado, que suplementa, es adicional al forraje. Adelante, por favor. Obviamente tengo que decir cantidades. Yo señalé, el animal está engordando más de lo que yo quisiera, le estoy dando algo en exceso. El animal no está yendo en mantener peso, está perdiendo. Tengo que darle algo más. ¿De dónde comienzo? ¿De qué punto comienzo? Aquí tengo 2 ejemplos. Si yo estoy trabajando con silaje de maíz o estoy trabajando con chala fresca, para estos propósitos es lo mismo, yo debería darle alrededor de 3 kilos de concentrado, del concentrado que ustedes son presentados por Rusvelia. En cambio, si yo lo que le doy es un heno de avena o una avena fresca, que es el mismo caso, no tiene tanto como la chala, por lo tanto debería darle 1 kilo más de concentrado. Pero por favor, depende de la condición corporal del animal. Va a ser diferente un animal de 1200 contra un animal de 800. Entonces esto está para un animal promedio dentro de ese rango. Si yo tengo uno de 1200, probablemente tengo que darle un medio kilo más. Si se trata de silaje de maíz, 3,5. Si se trata de heno de avena, un 4,5. Pero si tengo un animal de 800, comienzo con 3 si es silo y con 4 si es avena, y si se me engorda, le reduzco 2,5, 3,5, dependiendo del forraje. Si ustedes ven en la parte inferior, dice cuánta energía tiene. La energía se expresa como la cuarta línea NDT. NDT es una abreviatura de
cómo se describe la energía en el alimento. Ahí dice con la ración A, silaje más concentrado, 60 de energía. Con la ración B, 56. Si yo le diera de ese concentrado 3 kilos, ese valor energético se me caería más. Si ustedes ven proteína, la proteína está en el rango de 9 a 10%. Y eso es lo que necesita un animal en mantenimiento. Por favor, bien importante es no solamente que me asegure de darle esos números de kilos de concentrado, sino también el animal debe tener oferta del forraje a voluntad. A voluntad significa ¿qué cosa? Siquiera que le quede una ramita o una hojita en el comedero antes de que se limpie todo. ¿Qué significa eso? Ha podido comer hasta donde quiso. Entonces, teniendo ese programa de manejo del alimento en cantidad y teniendo esa provisión de un concentrado y un forraje, los animales van a andar satisfactoriamente. Siguiente. He señalado que uno de los problemas digestivos más frecuentes en toros y vacas es la acidosis ruminal. Debo recordar que el rumen es el lugar donde se digiere el alimento que consume el animal. Y allí lo que hay es miles de microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, que hacen esa conversión del alimento consumido en algo útil para el animal que está hospedando a esos microorganismos en el rumen. Quiere decir que el animal consume concentrado, consume heno en el rumen. Los microorganismos que están siempre allí convierten al heno, convierten al concentrado en energía, aminoácidos, que el animal ahora absorbe, circula en sangre y con eso satisface sus requerimientos. Entonces es muy simple, el rumen tiene que estar saludable para que haga ese trabajo de digerir el alimento. ¿Qué significa? Esos microorganismos tienen que tener condiciones que les permitan convertir el heno y el concentrado en ganancia de peso, en crecimiento para el animal. Muy importante en ese sentido es que si yo tengo un alimento que genera acidosis, esos microorganismos van a verse afectados y por lo tanto ocurre eso que llamo acidosis ruminal. ¿Qué significa? El animal come menos, el animal comienza a tener problemas de salud, comienza a tener cojeras. ¿Cuáles son las causas de acidosis ruminal? Que el alimento no está adecuadamente proporcionado en cantidad y calidad. Yo he señalado en la anterior vista un programa de alimentación que asegura el mantenimiento del animal sin problemas de acidosis. ¿Por qué? Porque tiene la proporción apropiada de ingredientes más el forraje. Pero ¿cuándo también hay acidosis? Cuando yo cambio alimentos muy bruscamente. Cuando yo cambio concentrado bruscamente, cuando yo cambio forraje bruscamente, cuando yo aumento bruscamente cantidades de concentrado. Es bien importante que el programa de alimentación se decide uno y se trata de mantener tal como decidido sin hacer cambios bruscos. Obviamente yo puedo hacer cambios, pero si los hago, debo hacerlos gradualmente. Si no lo hago gradual, salgo con un problema de digestión llamado en muchos casos acidosis ruminal. Siguiente. Entonces, el rumen saludable es el que le permite al animal tener una adecuada utilización del alimento para beneficio del animal, del toro, que permita estar satisfecho en cobertura de sus requerimientos nutricionales. Recuerden, en ese rumen hay lo que ustedes están viendo.
hay una serie de contracciones que permiten mezclado del alimento que favorece que los microorganismos conviertan el heno, el concentrado, en algo útil para el animal. Cuando hay acidosis, esas concentraciones no ocurren apropiadamente. Hay una semiparalización ruminal por acidosis. Entonces el animal come menos, el animal digiere menos bien el alimento. Hay clínicos que miden acidosis ruminal insertando una aguja, pasándola por la piel al rumen y tomando una muestra y miden la acidosis. Ajá, estos animales están en acidosis. He sacado una muestra del interior, mido acidosis. Tengo que corregir alimentación. Adelante. Cuando yo tengo un problema de alimentación que me lleva a acidosis, todo se me estropea. El animal come menos, el animal digiere menos el alimento. A eso no me conviene, no le conviene al animal. ¿Cuáles son ejemplos de problemas que causarían acidosis ruminal? A mí me han dicho que el forraje no debe ser entero, porque come menos. Y eso es cierto. Lo pico. Creo que está muy grande, lo voy a picar más pequeño. Hay un punto en el cual el forraje menos de 2 centímetros de largo le va a causar un serio problema de acidosis ruminal. Puedo poner otro ejemplo. El maíz es bueno, claro que es bueno, pero no es bueno en exceso. Si le doy exceso, va a causar problemas de acidosis ruminal. Siguiente. Es un tema de los microorganismos en el rumen. Ustedes vean, por favor, en la gráfica, en la parte horizontal, hay valores de 6.5, 6, 5.5, 5 y 4,5. Esos son indicadores de acidosis. Mientras más bajo el número, más acidosis. Y ustedes ven en la línea vertical, concentración de productos en el rumen. Ácido láctico, ácido acético, ácido butírico, ácido propiónico. Ok, cuando yo tengo un nivel de acidez como 5, ustedes vean que el ácido láctico aumenta dramáticamente. ¿Y por qué aumenta dramáticamente? Porque en ese nivel de acidez, los microorganismos comienzan a producir, a partir de lo que comen, abundante ácido láctico. Y eso es un serio problema en el animal. Comienza a haber menos de los otros productos y más de ácido láctico. He entrado en el proceso franco de acidosis ruminal. Siguiente. Entonces, entre las principales causas de acidosis es alto consumo de maíz, falta de forraje, porque la fibra es la que protege de acidosis. He señalado cuando hay acidosis, el animal deja de comer alimento, el animal digiere pésimo el alimento, comienza a tener manifestaciones de problemas de salud. Es un problema clínico. Ustedes ven las contracciones ruminales haciendo uso del estetoscopio o el clínico, este animal está en problemas, inclusive pueden morir. Ese es el problema clínico. Ojalá ninguno de ustedes haya problemas clínicos. ¿Significa que el animal está sano? No, puede tener problemas subclínicos. Quiere decir que no tiene algo muy visible, pero está digiriendo mal el alimento. Y ustedes dicen, oye, yo estoy esforzándome, es un razonable alimento, pero el animal pierde peso. Ese pierde peso, en muchos casos, es un problema subclínico de acidosis. Ustedes vean, también he introducido disminución del consumo de alimento, reducción de la digestión del alimento. He puesto laminitis. Vamos a ver en la siguiente vista. Adelante. Antes de eso, ¿podrías retroceder, por favor?
¿Qué significa laminitis? Significa un problema de cojera. Los animales, cuando tienen acidosis clínica o subclínica, manifiestan cojeras. Y eso obviamente no es bueno. Es un problema de salud frecuente en toros, en vacas. ¿Cuáles son las posibles causas de cojeras? Que en el caso de acidosis, el nombre técnico es laminitis. ¿Cuáles son las posibles causas? Uno es la acidosis, es una causa de cojeras, a través de eso que llamamos laminitis. Laminitis es el efecto a nivel de pezuña de acidosis. Pero ¿cuáles son otras causas posibles? Mecánicas. O sea, el sitio donde el animal frecuentemente se moviliza, de qué característica es. En otros casos es el peso del animal. En otros casos es el nivel de ejercicio del animal. O puede ser una mezcla de ellos. Entonces, bien importante, si hay cojeras en los animales, tratar de escarbar, disculpen que use la palabra, en buscar las causas. Desde el punto de vista alimentario, que es una razón frecuente de cojeras, usar un programa de alimentación razonable les previene de que el alimento sea la causa de cojeras. ¿Cuál es la relación entre acidosis y cojeras? Si acidosis es un problema en el rumen. Ok, permítame hacer una explicación breve. En el rumen hay microorganismos. Los microorganismos le hacen bien al toro porque al heno y al concentrado o a la chala lo convierten en algo que se absorbe y que el animal lo utiliza como fuente de energía, fuente de proteína. Cuando hay acidosis, esos microorganismos comienzan a tener comportamientos diferentes a nivel del rumen. Ese comportamiento diferente, debido a la acidosis, hace que además de lo útil, se comiencen a producir productos que dañan al animal. Cuando hay acidosis, los microorganismos comienzan a producir compuestos diferentes. Esos compuestos diferentes se absorben a sangre y dañan al animal. Esto se ha identificado en los últimos 10 años. Antes no se tenía una muy clara relación entre acidosis y laminitis o cojeras. Ahora sí los conocemos mejor. Acidosis, microorganismos comienzan a producir compuestos anormales que logran absorberse. Igual que lo útil, se absorben estos compuestos dañinos. Algunos de ellos producen problemas a nivel de la pezuña, a nivel de producir cojeras en el animal. Hay otros ejemplos de esos productos. Por ejemplo, produce más problemas de salud general por disminución en inmunidad del animal. Cuando nosotros vacunamos a un torete, el animal responde produciendo anticuerpos que van a contrarrestar a eso que yo estoy queriendo proteger el animal. Ok, esa respuesta de esos anticuerpos va a ser menor cuando hay un problema de supresión de inmunidad, que hay algunos tipos de inmunidad que son reducidos por efecto de acidosis ruminal, porque esos compuestos que se absorben producen ese efecto nocivo. Siguiente, por favor. Entonces, muy importante cuando hablamos de cómo manejar el alimento, hemos señalado que es necesario un cierto consumo de alimento. Y hemos señalado en la guía de uso de concentrado y de forraje números que son una guía, pero que uno lo ajusta de acuerdo a la condición corporal del animal. También es importante manejar el concentrado de tal manera que prevenga de problemas como por ejemplo acidosis. Y un ejemplo es, no le des en una sola toma el concentrado, divídeselo en dos.
Entonces la probabilidad de acidosis es mucho menor, si hubiera una probabilidad. 2 kilos en la mañana, 2 kilos en la tarde. Eso se llama incrementar el número de repartos. Fíjense, en vacas lecheras, tan cierto es esto que algunos de ustedes conocerán amigos que tienen vacas lecheras que han pasado de alimentar concentrado 2 veces al día a 8 veces al día. ¿Y por qué lo hacen? Para evitar acidosis ruminal. En el caso de la vaca lechera, ustedes habrán escuchado que no le dan 4 kilos a un animal de 600 kilos, le dan 10 kilos de concentrado. Como es un reto de acidosis mucho más grande, necesitan protegerse con ese concentrado suficientemente calibrado en composición y además no lo dan 2 veces, lo dan 8 veces en el día. Como ya señalé hace unos minutos también, hay que evitar los cambios bruscos de alimento. Cuando yo cambio brusco, esos microorganismos que están en el rumen, oye, esto es nuevo. En ese proceso de reconocer el alimento nuevo, comienzan a producir esos compuestos anormales que dañan la salud del animal. Y además, en ese proceso de reconocer, no lo logran desdoblar a favor del animal suficientemente bien. Entonces, no es muy bueno, no es bueno para nada cambios bruscos. Siguiente. Ya señalé, la laminitis es ese animal que está con problemas de locomoción. Hay una inflamación que produce deformación de la pezuña, lo que se traduce en una cojera. Siguiente. La alimentación, como he señalado, es una causa frecuente de eso, pero no es la única. También puede ser efectos mecánicos, traumatismos, falta de movimiento, superficie, peso excesivo. O como ya señalé, puede ser un conjunto de todo lo que estamos viendo en la proyección. Siguiente. Yo he señalado que si doy heno, la cantidad de concentrado debe ser diferente a si yo doy maíz chala, sea silage o sea fresco. ¿Por qué? Porque el maíz chala, si ustedes ven, tiene la mitad de proteína del heno de alfalfa y el heno de... entonces es diferente la cantidad. Si le doy panca, la panca es más pobre. Entonces, dependiendo de la naturaleza del forraje, yo ajusto ese mismo concentrado en diferentes cantidades. Siguiente. La panca no es un alimento malo. Yo podría alimentarlos con panca. Sin embargo, como es de inferior calidad a chala y heno, yo tendría que darle más concentrado. Es un tema de ajustar. Ya señalé que en el concentrado que ustedes tienen en posibilidad de adquirir en Arequipa, tiene una muy buena protección de acidosis ruminal porque tiene 2 aditivos, el sesquicarbonato de sodio y levadura, que justamente tiene como objetivo reducir la posibilidad de acidosis ruminal. Adelante. Siguiente. Bueno, yo siempre cuando voy a Arequipa me encanta pasar por Yanaguara. Es un distrito muy, digamos, típico de la ciudad de Arequipa. Y siempre veo a esa alegoría del toro. Y me parece, y ojalá que el entusiasmo que ustedes tienen por el toro bajo esta afición se mantenga. Es tan representativo de una zona del Perú y creo que le da placer a muchos de ustedes o a todos ustedes que ojalá la sociedad que nos rodea nos deje a lo que nos gusta tenerlo. Bueno, con esto quisiera, por favor, si hubiera preguntas o comentarios, adelante.
preguntas en el chat. José, quizás nos puedas ayudar con las preguntas. Doctor Carlos, hacen una pregunta. ¿Cuántos kilos de concentrado puede comer al día un toro de pelea que pesa 700 kilos de peso vivo? Doctor Carlos, ¿nos escucha? Doctor Carlos, su micrófono me parece que está apagado. Si nos ayuda prendiéndolo. Estamos esperando preguntas, entiendo. Sí, justamente José acaba de hacer una pregunta. Doctor Carlitos, ya le hice una pregunta. ¿Podrías repetirlo, por favor, José? ¿Cuántos kilos de concentrado puede comer al día un toro que pesa 700 kilos de peso vivo? La respuesta tiene que ver con de qué está compuesto el concentrado. Para el concentrado que ustedes tienen oferta o disponibilidad ahora en Arequipa, que es el que entiendo Rusbelia maneja, la cantidad razonable para un animal de ese peso depende también de qué tipo de forraje le va a dar. Si es heno de avena, es diferente a si es silo o chala. En el caso de heno de avena sería 4 kilos, en el caso de chala sería 3. ¿Por qué? Porque la chala tiene más energía que el heno. Por lo tanto, si yo le diera 4 cuando es chala, engordaría. Ahora, si se trata de que el animal, también tenemos que verle condición corporal. Y en ese sentido uno puede ajustar un poco para arriba, un poco para abajo. No sé si satisface la pregunta, por favor. Correcto, doctor Carlos. La siguiente pregunta es, ¿qué productos puedo usar para mejorar la reproducción de mi toro de pelea? Afortunadamente, cuando yo alimento al toro apropiadamente para que esté en buena condición de salud, porque no presenta algún cuadro de evidencia de problema de salud, el tema reproductivo generalmente está resuelto. Ahora, ciertamente si yo tengo un animal en colección de semen en una central de inseminación, es un animal que yo estoy jalándolo bastante en el tema reproductivo. Pero entiendo que en el caso de los animales que nos convocan hoy día no están en esa situación. Ellos montan sobre hembra en una cuestión bastante relajada. En ese caso, el alimento que hemos descrito es suficientemente razonable para que por ese alimento no haya un problema reproductivo. Adelante. El señor Ángel Luna Quirós pregunta, un toro que come ensilaje de maíz lleno de alfalfa, ¿qué cantidad requiere si su peso es 1.500 kilos de peso vivo? A 1.000 kilos de peso vivo, perdón. Muy interesante la pregunta. Está dando 2 forrajes de muy buena calidad. Estoy imaginándome que es un silo de maíz con grano y estoy imaginándome que es un heno de alfalfa que no está madura o es una alfalfa fresca que no está madura. Si es que esos 2 forrajes son los disponibles permanentemente y solamente estoy queriendo mantenimiento del animal,
debería ser suficiente. Yo no necesitaría concentrado, excepto por los componentes de minerales y vitaminas. En ese caso, sería útil darle un suplemento. ¿Por qué no el concentrado comercial? Porque está trabajando con una chala con grano y está trabajando con una alfalfa joven. Eso para un animal en mantenimiento es suficiente en energía y proteína, pero no en minerales y vitaminas. Tendría que suministrarle un suplemento mineral vitamínico apropiado en las cantidades que la composición del suplemento sugiere para un animal que consume vía forraje suficiente cantidad de proteína y energía. La proporción de silaje y alfalfa puede estar en el 70-30, me refiero 70% chala y 30% alfalfa. Adelante. El señor Luis Luna Mancilla pregunta, ¿qué tan perjudicial podría ser que uno mismo elabore su propio concentrado, tomando en cuenta que en su elaboración se utiliza afrecho, harinas y otros complementos, no teniendo en cuenta porcentajes definidos en estos? Hay ganaderos que tienen muy buenos resultados preparando su propio concentrado. Tan buenos resultados como adquiriéndolo de una empresa que haga un buen trabajo en su preparación de lo que vende como alimento completo. No hay ninguna razón para, si uno no tiene el suficiente cuidado, no lo pueda hacer uno mismo para sus propios animales. Sin embargo, hay que tener una fórmula, unas proporciones de ingredientes que sean las adecuadas, por un lado. Y por otro lado, es bien importante también que el control de calidad de los ingredientes sea hecho. O sea, ¿a qué me refiero? Les puedo poner ejemplos en Lima. Ok, hay pasta de algodón de 20 de proteína y de 35. Hay afrechos de 12 y 16 de proteína. Hay soyas de 42 y 46. Hay productos que los fui a comprar, me dijeron que era maíz, pero si hubiera hecho una evaluación más cuidadosa, veo que es maíz mezclado con otras cosas. Ya no es lo que yo quería. Entonces, el control de calidad de ingredientes es un aspecto también importante para quien sea que prepare alimentos, sea alguien que prepara un alimento para venta comercial o sea alguien que prepara un alimento para su propio uso. Si uno tiene resuelto el tema de control de calidad de ingredientes y uno tiene resuelto el tema de formulación adecuada y un tercer elemento tiene razonablemente cubierto la operación misma de molienda y mezclado de los ingredientes, no habría ninguna dificultad, tendría el mismo éxito. Adelante. Doctor Carlos, el señor Renzo Paz Nieto pregunta, ¿es bueno solo darles concentrado para la pelea y después que solo coman alfalfa? Depende de la cantidad. Si yo le doy excesiva cantidad, por ejemplo, si digo, hoy yo quiero estimularlo a mi toro, le voy a dar el concentrado, me han dicho que es bueno, le voy a dar 6 kilos. Le va a ir mal, porque le está dando la fuente de acidosis en la mañana. ¿En qué sentido? Tienen que estar los dos, la fuente de fibra, que es el forraje, y la fuente de los otros complementos juntos. Si le doy solo el concentrado y horas después el forraje, puedo tener problemas altos de acidosis. Si esa cantidad de concentrado inclusive es más alta de lo que uno sugeriría como razonable, el riesgo es mayor. Yo sugeriría que
se maneje forraje con concentrado razonablemente al mismo tiempo. Tal vez quisiera añadir otro elemento. No hay razón para imaginarse que el concentrado va a provocar una mejor respuesta en la cancha del animal. Adelante. El señor Ángel Luna Quirós pregunta, ¿el camote es conveniente en la dieta diaria de un toro de pelea? Quisiera, por favor, José, si me pudieran precisar si es el camote residual de lo que nosotros comemos o es las hojas. Si pudieras Por favor, aclarar. por favor, a la persona que ha hecho la pregunta, aclarar eso que está solicitando el doctor. La siguiente pregunta, doctor. Richard Guamaní Álvarez. ¿Cuántos kilos de concentrado se le debe dar a un toro para fines de engorde para poder ganar kilos al día? Las cantidades dependen de la calidad del concentrado. Si pongo como ejemplo el concentrado que está manejándose con el apoyo de Batilán en Arequipa, la cantidad de 3 con chala no permite engordar, permite mantener. Yo tendría que darle más kilos de concentrado para que el animal comience a ganar peso. ¿Cuánto más? Probablemente el doble ya sería los 1.200 kilos, 1.200 gramos o 1.600 gramos de peso vivo. Entonces, dependiendo de la calidad del concentrado, uno ajusta la cantidad para lograr cierta respuesta del animal. Para la calidad de concentrado que me han mostrado en disponibilidad en Arequipa, con 3 mantiene. Ganaría si le doy más. Si me preguntan, ¿con cuánto ganaría 1,5 kilos? Con 6. Adelante. La siguiente pregunta del señor Eric García. ¿Qué estrategia recomendaría para empezar a dar concentrado a un animal de 1 año de edad? ¿Y cómo podríamos determinar el porcentaje máximo permitido de concentrado a darle? Interesante pregunta porque es un animal en crecimiento. Un animal en crecimiento es un animal exigente, más exigente que un animal en mantenimiento. Mantenimiento no gano ni pierdo peso. Un animal de 1 año voy a crecer. Ese animal ha estado lactando en algún momento y en algún momento se destetó. La leche es un excelente alimento, pero la leche es un alimento caro. Por lo tanto, yo lo desteto. En ese momento le tengo que dar un concentrado de buena calidad. Oiga, ¿y no le puedo dar forraje nada más? Sí, por supuesto. Sin embargo, su ganancia de peso diaria va a ser más pobre. Oiga, ¿y si yo le doy alfalfa? Como mencionó un participante, hoy con alfalfa va a ir bien, pero no muy bien. Entonces, concentrado significa ese complemento que para un animal de 1 año le asegura la ganancia de peso que yo quiero en un animal de 1 año. Dependiendo de la calidad del forraje, voy a dar más o menos concentrado. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un heno de alfalfa promedio del Pedregal, y obviamente es un heno de avena, un heno de alfalfa de mediana calidad, no es un heno de avena de excelente calidad. Yo tengo un animal de 1 año de edad. Yo le debería estar dando entre 1 a 2 kilos de concentrado, más hacia 2 que hacia 1. Ahora, ¿cómo? Todo gradual. Comienzo con 500 gramos día, llego a los 2 kilos. Adelante. El señor Tony Ricardo Jiménez Medina pregunta, ¿es diferente el consumo de concentrado para toros de raza Bron Suisse? En el caso de animales en general,
por ejemplo, en un animal adulto de Holstein o Bron Suisse o un cruce de Holstein con Jersey, lo que estamos alimentando es la masa corporal que tiene un cierto peso. Entonces, si yo tengo un Bron Suisse al lado de un Holstein y los dos pesan 1000 kilos, tendré que darle semejante cantidad de concentrado. Pero de nuevo, tendré que ir viendo su respuesta en términos de lo que llamamos condición corporal. ¿Qué significa? Oye, está perdiendo peso, está perdiendo grasa, o está ganando grasa, y en función de eso ajusto. Entonces, la recomendación para un animal de diferente raza, pero del mismo peso, es la misma. Pero debo ajustar porque siempre hay variabilidad entre animales. Adelante. Cristian Tarrillo pregunta si se puede utilizar precursores de glucosa días antes para preparar al toro para la contienda. Precursores de glucosa significa variar el interior del animal, el metabolismo es la palabra técnica para denominarse variar el interior del animal, de tal manera de tratar de hacer que funcione mejor. Entonces, desde ese punto de vista, lo que está preguntándose es, ¿le puedo dar algo que se va a convertir en glucosa y será favorable para la respuesta que yo quiero en cancha? Entiendo que esa es la pregunta. ¿Va a tener energía que puede contribuir a que tenga una mejor respuesta? Si me preguntan, oiga, y esto ha sido demostrado, 100 gramos de este producto que es un precursor, siempre me va a hacer ganar. Por supuesto, todos ustedes me mirarán, aunque no me miren, y estarán de acuerdo conmigo, no es posible asegurarlo. Entonces, ¿es negativo? Por supuesto que no. ¿Es neutro? ¿No hay una relación? Sí hay una relación. Entonces, yo diría que podría evaluarse su uso y dependiendo de la respuesta que vayan encontrando, puede convertirse en una herramienta de manejo rutinaria. Adelante. El señor José Gustavo Castro Bustamante pregunta, ¿cuánto aporta una roca de sal en la dieta de un animal en cuanto a minerales? ¿Y cuánto más habría que agregar de un suplemento mineral? Muy interesante pregunta. Si me dicen es sal, la sal es cloruro de sodio. Lo que está aportando es cloro y sodio. Quiere decir que no está aportando hierro, zinc, cobre, magnesio, selenio, etc. Si me dicen es una sal de Utah que tiene otros minerales, ya estamos hablando de un producto diferente. Entonces, si es solamente sal, cloruro de sodio, carece de los otros minerales que el animal necesita complementarse más allá del concentrado y el forraje. Ahora, si se trata de una sal que tiene otros elementos minerales, tendría que conocer cuáles y cuántos. Y obviamente esa información no la va a tener disponible. Por lo tanto, yo me aseguraría que no falte haciendo uso de un suplemento. Adelante. La siguiente pregunta, doctor. Rodolfo Arenas pregunta, ¿cuáles serían los síntomas iniciales de una acidosis ruminal y qué se utilizaría para restablecer el animal? Sobre esto hay bastante experiencia en rumiantes y principalmente en vacas lecheras. Cuando a mis estudiantes comenzamos a tratar
con ellos el tema de acidosis ruminal, la primera mención que les hago para llamar su atención es el problema más frecuente en el Perú en animales rumiantes, es la acidosis ruminal. Entonces, es un problema frecuente. Ahora, la pregunta entonces es, ¿y cómo detecto que tiene acidosis ruminal? Una acidosis ruminal clínica, el animal deja de comer alimento, el animal con el estetoscopio en el flanco deja de haber el patrón y la frecuencia de contracciones ruminales de un animal sano. El animal comienza a tener heces bien sueltas y comienza a ver casi alimento intacto en las heces. Quiere decir que ha habido una muy pobre digestión. Eso es fácil de reconocer. Lo que no es fácil de reconocer y que es el problema más frecuente es la acidosis subclínica. Y ahí uno tiene, yo he mencionado, hay diversas acciones que los clínicos toman para tratar justamente de identificar eso que es difícil de hacerlo, que es la acidosis subclínica. Adelante. Una pregunta dice, ¿qué debo de dar a mi toro luego de una competencia o luego de una contienda, ¿no? Mucho cariño, lo primero, ¿no? Los animales reconocen eso. Respecto a alimentación, no hay nada especial para reponer en el animal que ha hecho un ejercicio intenso. Digamos, no hay nada necesario de dar, porque si yo sigo alimentando al animal bien, el animal va a estar saludable inmediatamente. El ejercicio, que entiendo es la pelea, o puedo llamarlo como un ejercicio intenso, lo que está haciendo es demandar más energía en un periodo corto de tiempo. Entonces eso no implica una necesidad de modificar la alimentación post cancha. Hay que darle su zanahoria de felicitación. Adelante. El señor José Antonio Vélez pregunta, ¿qué tanto ayuda la levadura en la preparación del animal de pelea o del toro de pelea? He señalado que la levadura y el sesquiocarbonato de sodio son protectores de acidosis. Ese es el nivel de apoyo permanente que le da a ese animal en preparación, el que no entren en ese problema de acidosis. Y obviamente en el animal en mantenimiento el riesgo de acidosis es menor que en el animal que está preparándose para entrar a la cancha. El animal que está preparándose para entrar en cancha necesita más energía porque hace más ejercicio. Por lo tanto, va a tener un riesgo de acidosis mayor. Por lo tanto, la levadura y el sesquicarbonato lo que están haciendo es hacer que se prevenga del problema de acidosis ruminal. Adelante. Otra pregunta, ¿qué tipo de aditivo debo de usar en la alimentación próximos a una contienda de la pelea de toros? Un participante ha mencionado el potencial ventaja de un precursor de glucosa. Quiero compartirles que por el sitio donde vivo en Lima, no he desarrollado la afición que ustedes tienen en Arequipa. Ustedes están centralizados en Arequipa para esta afición, pero yo tengo afición a los toros de lidia. Y la misma pregunta me hacen amigos criadores con los cuales yo trabajo de toro de lidia. Doctor, ¿cómo lo puedo alimentar para que cuando sale al coso tenga mejor respuesta? Es semejante a la pregunta, ¿puedo hacer algo para que tenga mejor respuesta en la cancha? En el caso de Arequipa, el componente mineral vitamínico en el
alimento le da un seguro para que eso que llamamos respuesta en la cancha o eso que llamamos respuesta al salir a la plaza donde va a ser lidiado, no sea algo que limite la capacidad de respuesta que nosotros queremos. Cualquier criador de los competitivos de toros de lidia nunca deja de darle un suplemento mineral vitamínico en el alimento. En España, en México, en Colombia, en Perú. ¿Por qué? Porque saben que si falta en relación a lo que necesita, va a haber cierta limitación en una serie de respuestas que el animal tiene que dar para responder apropiadamente. Tanto la pelea como el toro puesto en la plaza de lidia, el ejercicio es corto en tiempo, pero es bien intenso. Necesita el soporte de una serie de elementos en los tejidos, en las células, y para ello el suplemento mineral vitamínico adecuadamente seleccionado le da ese seguro. Adelante. El señor Alfredo Atahualpa Vilca pregunta, si utilizo heno de alfalfa, ¿cuánto debería utilizar y cuánto he balanceado para un animal de 400 kilos de peso vivo en Inverna? Por favor, me ilustras, José. ¿Inverna significa engorde o mantenimiento? No, Inverna significa engorde, doctor. Ok. Aquí al engorde le llamamos Inverna. Entonces, si nosotros vamos a engordar animales de 400 kilos, y yo tengo un forraje como alfalfa, probablemente con 2 a 3 kilos del concentrado que estamos presentando como ejemplo, va a comenzar a tener adecuada ganancia de peso. Si el forraje ya no es heno de alfalfa, sino es un heno de avena, o es una paja de frejol, o es una panca, ya la cantidad de concentrado tiene que subir. Tiene que subir 2 kilos más, unos 5 kilos. Entonces depende de la calidad del forraje, pero estaría en el rango de 3 a 5 kilos, de un concentrado de adecuada calidad. Yo he colocado en la transparencia, oye, esta formulación tiene maíz, tiene soya. Pregunto, ¿todos los concentrados que se vende en el evitamiento tienen maíz y soya? Depende de eso también, ¿no? Adelante. Y para definir esa pregunta del camote, dice, ¿el camote es conveniente en la dieta diaria de un toro de pelea, considerando camote residual comestible? El camote residual comestible, quiero comentarles, en el mundo es poco usado porque en general el consumo de camote es bastante menor que otros alimentos en humanos. Ha sido relativamente poco estudiado. Sin embargo, nosotros en el Perú somos consumidores más altos que muchos países del mundo. Entonces, hace como unos 10 años o un poco más, sabiendo que es un alimento que se usa en alimentación de ganadería, iniciamos un par de estudios para justamente tratar de responder a la pregunta que se está haciendo. ¿Cuánto aporta ese camote residual de lo que nosotros consumimos, camote de chancho o camote de segunda? ¿Qué aporta? ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos dar al animal? ¿Qué cosa reemplaza? Lo que reemplaza es el maíz. ¿A qué me refiero? 4 kilos de camote es igual a 1 kilo de maíz, en términos prácticos. De tal manera que es un alimento energético. Pero también dije, maíz conduce a acidosis. Si usted le dan 15 kilos de camote fresco, van a tener una franca acidosis. Entonces, es un buen alimento, es semejante al maíz. Como yo dije, cuando hay abundante maíz en la alimentación del animal,
lo llevo a acidosis, tengo que tener cuidado, eso sería mi único cuidado. Por ejemplo, en Cañete, que es el valle que más camote produce en el Perú, pues las ganaderías están muy contentas porque tienen maíz barato vía camote. Y los animales, las vacas lecheras de 600 kilos, casi todo el año comen entre 10 a 15 kilos de camote. Pero ellos saben que si le dan 20 o 25, funesto, porque le genera una gran acidosis. De tal manera que si yo tengo camote, unos 5 o 10 kilos para un animal de 1000, es como 2 kilos de maíz, muy bueno para él si se trata de mantenimiento. Si se trata de ejercicio, puedo subir más, obviamente. Quiero llevarlos de nuevo al tema de toros de lidia, es el mismo ejercicio. O sea, el animal cuando, dependiendo de la condición corporal, yo ajusto el concentrado, dependiendo de la edad del animal, yo ajusto el concentrado. Igual es en el caso de toro de pelea. Adelante. Néstor Franco Salinas dice, muchas gracias por la presentación. ¿Qué cambio sugiere hacer en cuanto a nuestra dieta de mantenimiento a una dieta a vísperas de una competencia o una pelea? Yo entiendo que el alimento con víspera tiene que ajustarse un poco más de tiempo hacia atrás. ¿Por qué? Porque tiene que entrar de mantenimiento a hacer ejercicio. El hacer ejercicio significa aumentar el concentrado. Y ese aumento de concentrado no puede ser 15 días antes, tiene que ser simultáneo al comienzo del ejercicio. Ahora, darle más en la víspera, esperando que le haga bien al animal, no es lo recomendable, porque más bien lo estamos colocando el animal en algo extraño en términos de cantidad de alimento. Yo sugeriría mantenerle el mismo programa de alimentación desde el momento que comenzó a hacer ejercicio. Adelante. Bueno, al ya no haber más preguntas, muchas gracias, doctor Carlos. Ha sido enriquecedora su ponencia. Sé que usted es un gran aficionado a nuestros toros de pelea. Un agradecimiento a la distribuidora Rusvelia por su apoyo. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros esta ponencia online. Los esperamos en experiencias de éxitos y en ponencias de nuestras representadas y del equipo técnico de nuestra empresa. Será hasta una nueva oportunidad. Esperamos siempre contar con ustedes y compartir más enseñanzas para el bienestar de nuestro amado toro de pelea. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos también. José, sería bueno que comentes lo de la promoción que tiene Rusvelia. Distribuidora Rusvelia ha sacado una promoción que dice por la compra mínima de 3 sacos de alimento los días sábado, mañana, lunes, martes, hasta el miércoles, pasarán al sorteo de un saco de alimento con nuestro producto Bullbat. El sorteo será el día miércoles 20 de mayo. Muchas gracias. Esperamos que nos visiten en Distribuidora Rusvelia.